Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Galo Lara, ex asambleísta. Buenos días, señor Lara, bienvenido a nuestro programa. Bueno, usted estuvo detenido en una de las cárceles del país, fue involucrado como cómplice de un cuádruple asesinato en Quinsaloma. Esto devino en una serie de denuncias sobre supuestos violaciones a sus derechos humanos dentro de la cárcel. ¿Nos puede contar qué ocurrió y a qué se refiere el informe de Defensoría del Pueblo que ha salido en los últimos días en su favor? Gracias, Yané. Un saludo especial al país y en especial a mi provincia de Los Ríos. Quiero decirle que este informe de la Defensoría del Pueblo confirma que soy un perseguido político, de que se detuvo a la madre de mis hijos, la señora Carolina Llanos, embarazada. Y si usted me permite compartirle al país la parte pertinente, en donde dice, a página 20 del informe de la Defensoría del Pueblo, este hecho consiste, la más grave violación a derechos humanos detectada durante las visitas. En primer lugar, porque fue detenida y privada de libertad estando embarazada de ecuatorianos. Y así ingresó a centros de detención, hecho prohibido constitucional y legalmente. Y en segundo lugar, porque el Estado es responsable por la falta de protección a Carolina Llanos, por la agresión que derivó en la pérdida del embarazo, toda vez que ella está bajo custodia y jurisdicción del Estado ecuatoriano. ¿Qué tipo de agresión recibió Carolina Llanos? Primero, la Fiscalía le solicita un informe de su estado de si estaba ella embarazada. Y miren ustedes, aquí la Fiscalía, dentro de la cárcel, le pide a la Cruz Roja Ecuatoriana, fiscal Henry Basurto Quinde, le haga el examen de embarazo a detenida y vean ustedes, positivo. Cuando ellos detectan que estaba embarazada, ordenan de que se la agreda, se le lance sobre su vientre gasolina y gas pimienta y luego con un fierro le den golpes. La dejaron 3 días sangrando. Y luego de los 3 días, la directora de ese centro penitenciario en el gobierno de Rafael Correa no la dejó salir hasta que el sangramiento haya producido un aborto. Entonces, lo que queda aquí demostrado es que la persecución política no era solo contra quienes denunciábamos actos de corrupción, sino que tomaron de rehén a la madre de mis hijos para que yo deje de denunciar. Ese fue el mensaje que yo recibí de Rafael Correa y su banda. Ahora, pero hay un crimen que se cometió en Quinsaloma, efectivamente, hay una familia que fue asesinada brutalmente y en ese caso ha sido directamente relacionada a Carolina Llanos. Eso, por supuesto, no justifica esta horrorosa acción que usted acaba de describir, de botarle gasolina y gas pimienta a una mujer embarazada y luego darle golpes para que aborte y dejarle ahí hasta que efectivamente aborte. Eso, por supuesto, que no puede estar justificado. Pero usted dice que todo obedece a una persecución política, pero hay un crimen que se lo voy a demostrar. Primero, hemos solicitado la desclasificación de los documentos en la SENAIN del caso Quinsaloma y del caso Independencia, así me llamo yo, en SENAIN. Así como Balda se llamaba Secuestro Balda, Galo Lara se llama Independencia. Y hemos solicitado al señor presidente de la República nos permita tener esa desclasificación de esos documentos con los que forjaron este crimen. ¿Y cómo le voy a demostrar a usted y al país, como siempre con documentos, de que esto se forjaron pruebas? Aquí le muestro al Ecuador la sentencia contra Gilbert Llanos, firmada nada más y nada menos que por Marco Maldonado, con juez de Gustavo Yalca, por Janet Santamaría y por Guillermo Narváez Paso, el miércoles 21 de junio del 2017. Y en la parte pertinente dice, si bien no se aportó prueba directa que evidencie el contacto, el pacto o la entrega del dinero por parte de Gilbert Llanos, ¿cómo es que lo sentencian? Si nunca se pudo probar. Yo le quiero decir al Ecuador y le quiero decir a la justicia del Ecuador, este informe de la Defensoría del Pueblo no es de la oposición, no es de mis abogados, de la doctora Lourdes Estiván, es de una institución que defiende los derechos humanos de los ecuatorianos y la justicia del Ecuador está en deuda con nosotros.
¿Cómo puede la justicia estar en una Corte Nacional de Justicia observando que hay violaciones de derechos humanos y personas inocentes, como lo acabo de comprobar, con una sentencia en donde ni siquiera se pudo comprobar que se había pagado para cometer este crimen que no debe quedar en la impunidad? Por supuesto. Ahora, ¿qué otro tipo de violaciones a los derechos humanos se produjeron dentro de la cárcel y que están registrados dentro de ese informe de Defensoría del Pueblo? Bueno, este informe es claro. Habla sobre las violaciones a Carolina Llanos, a Galo Lara. Mire usted, le comparto. No conformes con haberme traído con grilletes. Dice aquí: tal privación, conforme a lo señalado por el señor Galo Lara, le había producido la deformación del pie. Me quitaron mis zapatos. Pasando su diabetes de grado 2 a 1, me quitaron mis medidores de azúcar. Se debe considerar que entre la documentación remitida sobre el informe psicológico de Galo Lara, se aprecia que debido a posibles limitaciones al ejercicio de derechos humanos, entre ellos la limitación al contacto con su pareja y el retiro de su Biblia, hasta la Biblia me retiraron. Dígame usted, ¿es justo eso? La verdad no se la calla, no se la oculta, no se la encubre. Al contrario, Janet. ¿Qué pasaba con sus medicinas para las dolencias que usted sufría? Diabetes. Cuando a mí se me retira mi medidor de azúcar y de presión, en ese instante lo que se lograba era de que sufra una descompensación porque no podía yo medirme a diario mi presión y mi azúcar. Esto sucedió en el gobierno de Rafael Correa. Allí se daban órdenes de que incluso 5 requisas al mes se me hagan. En las noches, cada 2 horas, se tocaba el candado de mi puerta para que no duerma. Han sido inhumanos y las injusticias duelen, Janet. ¿Y esto bajo quién estaba en el Ministerio de Justicia? José Serrano, ministro del Interior, y Lady Zúñiga, ministra de Justicia. Que se supone que debían velar por los derechos de los detenidos, sea quien sea. Bueno, lo que tratábamos, yo le pedí 52 veces por escrito a Lady Zúñiga que por favor me devuelva mi Biblia, que me devuelva mis zapatos. Nunca me contestó. ¿Cómo le retiraron los zapatos? ¿Cómo fue ese incidente? A las 5 de la mañana se presentó la directora del centro penitenciario, María José Murillo. Y a esa hora le ordena a los policías que se acerquen a retirarme los zapatos. Y los policías le dicen, ¿cómo vamos a hacer eso a las 5 de la mañana? Si todo el mundo tiene sus zapatos aquí, ¿por qué venimos solo por los zapatos de Galo Lara? Le ordena a la guía penitenciaria, jefa de guías, que haga lo mismo. Y ella le responde, yo no le puedo retirar los zapatos porque todo el mundo tiene zapatos. Entonces ella se me acerca y me dice, me están mirando desde la Cámara de Quito. Y mete la mano por debajo de mis genitales mientras estaba parado y se lleva los zapatos. Porque yo les prohibía que entren a mi celda sin la orden de un fiscal, de un juez y un miembro de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, iban 5 veces al mes de esa manera para hostigarnos dentro de la cárcel. ¿Qué pasó luego de que le retiraron sus zapatos? ¿Cuánto tiempo pasó así y cómo influyó eso en el deterioro de su salud? Bueno, el pie izquierdo terminó deformándose como consta en el informe. Pero hay algo más grave de esto. Y yo quiero hoy mostrarle al Ecuador que la violación de los derechos humanos de los ecuatorianos fue una costumbre en el gobierno del hoy prófugo de la justicia. Aquí le muestro al Ecuador este documento, en donde Carlos Ramírez Romero, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, para mi extradición, dice, esta presidencia ofrece a las autoridades de la República de Panamá la garantía de que una vez entregada la persona requerida, 1, no será sometida a desaparición forzada, a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, acciones todas proscritas por la legislación nacional. ¿Y qué dice el informe de la Defensoría? Que se violaron todos. Que se violaron, nunca los respetaron nuestros derechos humanos. ¿Puede enseñarnos usted su tobillo afectado por el excesivo uso de grilletes? Yo quiero mostrarle al Ecuador cómo las huellas de cómo quedaron mis tobillos luego de los grilletes, grillete 1, grillete 2 y grillete 3. Una vez que los pusieron,
como estaban tan ajustados y no podía caminar, en ese momento lo que hicieron fue arrastrarme de los brazos para traerme al Ecuador. Esta es la verdad de la persecución inhumana de Rafael Correa, a quienes denunciamos la corrupción. Este es el precio de fiscalizar al correísmo. Carlos Lara, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en nuestro programa y pues dando a conocer los resultados de este informe que ha presentado la Defensoría del Pueblo. Me quedo con algo que usted dijo. Hay un crimen en el que murió una familia y que hoy hay dudas sobre lo que realmente sucedió allí. Y es un crimen que no puede quedar impune. Realmente tenemos que saber qué fue lo que pasó ahí, quién les quitó la vida a estas personas y también confirmar su versión, Galo, en el sentido de que esto todo es producto de una persecución política. Y le entiendo entonces que usted diría que no tiene nada que ver con ese crimen, pero creo que usted está abierto a someterse a que eso se compruebe, ¿verdad? Janet, yo le quiero pedir al fiscal Paul Pérez que coja la primera denuncia de doña Clemencia Avendaño, en donde 8 días después de que falleció su hijo, su nieto y la esposa de su hijo, ella denuncia allí quiénes y por qué lo asesinaron. En Quinsaloma hubieron 2 matanzas. El gobierno de Correa solo investigó la segunda matanza para inculparme a mí y no la primera que originó la venganza de la segunda. Muchísimas gracias. Con eso nos quedamos y con la ratificación que este es un crimen que todavía necesita mucha más investigación, responsabilidad de parte de las autoridades judiciales. Y que a pesar de ello siempre se ha hablado de que en todas partes, incluso dentro de las cárceles se necesita respetar los derechos humanos. Esto que se ha descrito que le sucedió a la señora Carolina Llanos, hemos visto las señales de un excesivo uso de grilletes, la deformidad en un pie, acciones crueles como quitarle los zapatos a un detenido, por más culpable que sea o inocente, no estoy hablando del caso en particular, pero por más culpable que sea, no podemos ser peores que quienes cometen los crímenes. No se pueden poner a la altura, a la misma altura, no pueden ejercer la justicia por mano propia, la venganza y este tipo de actos de quien se supone dirige y defiende y protege los derechos humanos en un país. Realmente eso no lo acepto, es inaceptable y los ecuatorianos tenemos la obligación de luchar contra ese tipo de acciones. Gracias, Galo Lara, por estar esta mañana aquí.